de que le podemos pagar con de lo ¿qué es eso? Cada $50 Es una forma de... Es una forma de pago que me envuelve. Los biles yo los pago porque yo soy el hombre de la casa. ¿Y quién hace? Tú no eres de la casa. Ustedes pueden tomar lo que quieran completamente gratis. Lo único que tienen que dar a cambio es su pequeño. Estás hablando de un sexo oral por $50. ¿Cuántas Solo veces? se lo dice como 2 o 3 veces al día, ¿ves? ¿Por un Cada mes? que él iba a la casa. Mi esposo, que según me ama tanto, me está demandando para que pague, para que mi mamá pueda ir a suicidarse a otro país. Porque ella lo quiere. Descubrieron en ese momento cáncer de páncreas en un estadio terminal. ¿Cómo voy a reaccionar Tienes a que eso? respetar la decisión de ella. ¿Pero por qué has tomado esta decisión? Mami, pero podemos Sea- encontrar otra alternativa. Y los doctores me han dicho que no tengo remedio. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político norteamericano Benjamin Franklin dijo: es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, sabia la cita, pero vamos a ver cómo se refiere al primer caso del día de hoy. Señor director, por favor, que pasen los litigantes. Cuando yo me casé pensé que era por amor, pero ahora me di cuenta que solo quieren mi lengua y mi boca. Pero claro que es por amor, yo no sé qué ella está diciendo. Lo que ella no se da cuenta es que uno tiene que utilizar los talentos que Dios le ha dado a uno. Hacer dinero en este caso, pero si no es pecado. Talento que uno Dios le dio para hacer dinero si no es pecado. Cosas que dice la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos. Cristina, tú eres la demandante, estás demandando a Alejandro. Dime quién es él, por qué lo demandas, ¿qué Bueno, pides? Alejandro es mi esposo y pido una suma de $10,000 por abuso sexual durante 1 año. Abuso sexual de mi Y esposa, aparte ¿cómo la voy a quiero- abusar sexualmente si es mi quiero el esposa? divorcio. ¿Y $10,000? ¿Dónde vas a Y también quiero el divorcio. Y también quieres el divorcio. Sí, no quiero Estás estar más con divorciado. él. ¿Cómo ¿Y has llevas terminado? cuánto casada con él? 1 año. Y llevas 1 año casada con él. Bueno, ¿no tienen hijos? No, no, No no. hay hijos, No hay. perfecto. Ok. ¿En qué momento el abuso No, sexual se me convierte en algo de costumbre o un comportamiento que tú aceptas? Porque 1 año es un largo tiempo. Todo empezó cuando lo conocí a él en Los Ángeles, cuando yo estaba trabajando. Lo conozco ¿En qué a él. trabajabas? Recién ¿En qué llegué de trabajabas? Colombia, lo vi a él. Yo estaba sola aquí, mal económicamente, tratando de salir adelante. Vine aquí por el sueño americano. Total, lo conozco a él y me dice, me pinta los pajaritos. No, yo te puedo sacar adelante, yo te doy una mejor vida, te consigo quería trabajo, ayudar, era lo que vente estaba haciendo, conmigo. ayudar. Pero a te trabajar". enamoró, se enamoraron. Yo me enamoré completamente de se él. Estaba enamoraron. ciega. No, Para pero hacer lo que esto hice me estaba sonaba como ciega. una oferta de algo a mí. Yo te No, puedo yo dar. estaba totalmente ciega, porque para hacer lo que hice, bueno, total es que me voy con él tenía un bar, me dice, trabajemos aquí juntos en este bar, luego nos casamos. Cuando nos casamos, listo, y entonces yo lo empiezo a ver a él raro, lo empiezo a ver ya estresado, triste, yo me preocupé, le dije, mi amor, ¿qué te pasa? Y me dice, no, pasa que tenemos muchas deudas, el bar no está funcionando, hay mucha competencia porque en esa zona hay muchos bares, entonces el bar no había mucho cliente, entonces estaba mal la economía. Ok. Entonces ya teníamos muchas deudas, entonces él me dice, no, mi amor, y pasa que mi padrino me propuso de que él me prestaba dinero para pagar las deudas y pues luego lo pagamos. Yo le dije, mi amor, excelente, me parece quería ayudar. magnífico que, o sea, nos preste el dinero, muy bien, pero me dice, pero es que pasa algo, pero no sé cómo decirte. Y yo, pero ¿qué pasa, mi amor? Cuéntame. Y me dice, no, pasa de que él me dice de que le podemos pagar con de lo ¿qué es eso? ¿Qué es un? Y me dice, no, un es de que le pagas
por tanto, cada $50 Es una forma de o sea, de pago que no envuelve dinero. Cállate la boca para Hay yo formas de pagar. oír Que te lo calles que la me boca, está ¿no lo escuchaste? diciendo tu esposa, para yo poder procesar, digerir, asimilar la barrabasada que me está diciendo tu esposa que tú le propones. Bueno, me dicen... Déjame entender. El tío estaba dispuesto a prestar el dinero con la condición que tú le efectuaras sexo oral, por cada $50. Del préstamo. No sé ni cuánto fue el préstamo, lo único que sé de que nos iba a pagar todas las deudas del bar. Y me rogó, me lloró, me empezó a decir, mi amor, tú eres linda, podemos sacar esto adelante, vas a ver, solo pagamos la deuda y ya, olvídate de eso. Yo le dije, está bien, mi amor. Tú te sometiste, aceptaste esta oferta, esta ayuda a tu marido. Por amor, porque lo amaba. No, espérate, eso no es amor. Pero si tú le quieres decir que era amor, a mí ¿qué me da? Me da lo mismo. Yo lo que quiero saber, tú averiguaste los términos, porque estás hablando de un sexo oral por $50. ¿De cuánto era el préstamo del tío? Yo ni siquiera me enteré de Pero eso. hija, ¿cómo tú te vas a someter? ¿Cómo tú aceptas? Él me dijo, solo hacer un mes nomás, ya rápido. ¿Un mes? ¿Cuántas veces al día había que hacerle esto al tío? ¿Cuántas veces? Solo se lo hice como 2 o 3 veces al día. ¿Ves? ¿Por un mes? Él iba a la casa. 2 o 3 veces al día. Pero es que eso no fue nada, eso no es nada. A veces una, a veces nada, cansado. Eso no es nada con lo que me has hecho, eso no es nada. ¿Qué más pasó? Entonces, bueno... O sea, las deudas ya estaban pagadas, pero no seguía yendo clientela. Entonces me dijo, no, mi amor, o sea, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no hacemos de que las mujeres vayan y tomen trago gratis? Yo le dije, ¿gratis? Y dice, sí, pero no es totalmente gratis, porque ellas van, consumen alcohol y luego le hacen a los customers, a los clientes. Entonces, y ellos pagan. Y ellos pagan, y así entra dinero y empieza a tener más customers, más clientes. Entonces empezó a llegar la clientela. Se empezó a volver famoso. Para él no es un prostíbulo, pero lo es, porque se está viendo sexo a cambio de dinero. Y claro, él se le ocurre la idea, amor, hazlo tú ya lo hiciste, tú eres bonita. Sí, ya tú eres experta. Tú ya eres experta. No, me decía, tú naciste para eso. ¿Cómo así que pues nací para eso? O sea, respétame un poquito. Respétame un poquito, porque me merezco respeto. Él es mi esposo. ¿Y lo accediste a hacerlo? Luego accedí, volví a acceder. Voluntariamente. Pero me decía, no. La primera vez shame on him, pero la segunda vez cuando hagamos dinero ya nos olvidamos de esto, ya empezamos a comprarnos nuestras cosas juntos y nos olvidamos de esto y ya. Pero claro, lo que yo estaba haciendo era mantenerlo porque eso no hacía nada, solamente la publicidad y ya. Yo era la que hacía el trabajo, me puse de tonta y empezamos. Eso se llenaba de muchos clientes y yo hacía casi 20 personas, le hacía eso diario. Y todo, y yo ya no quiero, me siento vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Alejandro responde a la demanda. Regresamos enseguida. No, ella tiene nombre y todo. Ese es el cochino. ¿Qué haces aquí? Cállate, déjalo hablar, cállate. ¿Lo que me debes? Yo venía cegada, pero ya ahora ya no quiero ni estar con él. Sí, ya te quitaste la venda de los ojos, pero la boquita la debes de tener. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.